Hola, soy Ameyali Valentín, tallerista de Club de Ajedrez de Pilares, y les doy la bienvenida a esta cápsula de apertura y desarrollo. El día de hoy abordaremos 3 partidas clásicas con la intención de observar y reflexionar sobre los 3 principios estratégicos de apertura que hemos manejado en cápsulas anteriores. Sin más, les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañen durante el desarrollo de la cápsula. La primera partida que vamos a ver el día de hoy pertenece a un jugador italiano del siglo XVII. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para este punto, tanto el estudio del ajedrez y particularmente el estudio de las aperturas eran campos nuevos que apenas estaban comenzando a desarrollar. Lo segundo es que es necesario entender que para este momento histórico el ajedrez era sumamente distinto a lo que conocemos ahora. En aquel momento, los jugadores más talentosos y más fuertes estaban bajo la protección y cuidado de personas pertenecientes a los estratos sociales más altos, a los reyes, cortesanos, sacerdotes y nobles. Y justamente era la protección de estas personas lo que permitía a los maestros de aquella época pasar toda su vida jugando entre cortes europeas y mostrando su maestría dentro de estos estratos. El jugador que vamos a revisar durante esta partida es un jugador italiano de nombre Gioacchino Greco. Para algunos, Greco es uno de los máximos exponentes, por no decir el más grande, de la escuela italiana de pensamiento ajedrecístico. Gioacchino Greco nació en el año 1600 en Celico, Calabria, y justamente por este lugar de nacimiento es conocido también como el Calabrés. Él fallece en el año de 1634 en algún país americano. Hay que puntualizar que estas dos fechas son tentativas, ya que no existen datos confirmados sobre su nacimiento o sobre su fallecimiento. Sus primeros años, justamente por esto, son bastante borrosos, pero sí sabemos que él aparece de forma formal en el año 1619, bajo la protección del cardenal Savelli y de Monseñor Francesco von Campino. Entre 1617 y 1619, él trabaja sobre su libro, que se publica posteriormente en francés, conocido como Le Jeu d'échecs, el tratado sobre el juego de ajedrez. En este libro por primera vez se publican 150 partidas de ajedrez comentadas que Greco justamente recopila de estudiar a los maestros que le precedieron. Tras diversos años de enfrentamientos entre cortes europeas, principalmente españolas y francesas, al final de su vida él decide acompañar a un noble español a América. Ya en tierras americanas juega durante algunos años y se especula que aquí es donde fallece a raíz de un naufragio. Sin embargo, este dato no se ha podido comprobar. Algunas crónicas aseguran que entre los lugares que visitó se encuentran lo que posteriormente serían México, Perú y Chile, y que posterior a su muerte, los bienes que él acumuló después de tantos años de jugar ajedrez pasó a manos de una orden jesuita. Ahora vamos a revisar la partida de Gioacchino Greco. Un último dato que me gustaría presentar antes de comenzar nuestra partida es el hecho de que el jugador de blancas es anónimo, no tenemos información sobre él. Esto puede deberse a 2 factores principales. El primero de ellos es que realmente no fue un jugador de importante o de alta sociedad, y justamente al no ser alguien tan importante o tan de renombre, no había necesidad de colocar su nombre. Otra de las hipótesis que más se manejan es que este tipo de partidas realmente no eran partidas reales, sino que eran estudios, y al ser estudios eran creaciones de los maestros de la época en donde ellos podían reflexionar y pensar sobre los conceptos que iban construyendo y desarrollándose. Sin más, vamos de lleno a nuestra partida. Blancas juegan E4, y Greco juega E5. Vemos ya cómo desde la jugada 1 el negro está concretando una apertura de tipo abierto. Hay que recordar que hay varios tipos de aperturas, pero particularmente en los sistemas abiertos como este, la intención del desarrollo clásico es evidente. Voy a controlar el centro por medio de peones y por medio de piezas menores, y posteriormente voy a seguir un desarrollo lógico de piezas. El blanco juega caballo F3, el negro caballo C6, vemos cómo lo que acabo de mencionar justamente se cumple. Voy a controlar el centro por medio de
peones centrales en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, tengo caballos en sus posiciones iniciales. Y también estoy buscando una pelea por el centro. Después de caballo C6, el blanco juega alfil C4. Otra vez, el desarrollo clásico me indica que los caballos antes que los alfiles. Y alfil C5. En este punto ya se presenta la famosísima apertura italiana. Es bastante curioso mencionar que la apertura italiana es una de las aperturas más antiguas que tenemos dentro de la teoría ajedrecística, y justamente esta partida nos lo comprueba. Hay que recordar que esta partida se juega durante las primeras décadas del siglo XVII, y ya para este momento el desarrollo clásico y las principales ideas estratégicas de apertura ya se hacían presentes, por medio de esquemas como la apertura italiana. Después del alfil C5, el blanco sigue un desarrollo lógico, se enroca corto, negro juega caballo F6. Vemos cómo las tres ideas generales de apertura que hemos manejado en cápsulas anteriores se hacen presentes. Estoy buscando el control central, estoy buscando un desarrollo lógico de piezas, estoy buscando poner seguro a mi rey. Después de caballo F6, torre E1, claramente intentando desarrollar a la torre y colocarla en una buena columna, que es la columna E. El negro se enroca corto también. Y el blanco juega una jugada clásica de las aperturas italianas, que es C3. La idea de C3 es bastante curiosa y bastante simple en realidad. La idea es que el blanco quiere controlar la casilla D4 por medio del avance de su peón D2. Sin embargo, no lo puede realizar de forma inmediata y tiene que ir preparándolo poco a poco. Hay que recordar que el ajedrez nos demanda paciencia, y esa paciencia se tiene que ver no solamente en nuestros comportamientos, sino también en nuestro juego. Necesitamos ir preparando poco a poco nuestros planes. En esta posición en particular, si la idea del blanco es jugar D4 y no puedo hacerlo de forma inmediata, tengo que buscar la manera de jugar correspondiente a ese plan. Y C3 es la jugada que nos va a permitir en unas jugadas posteriores avanzar el peón de D2 a D4 y cumplir con ello el plan principal, que es la expansión del centro por medio de un centro de peones clásico. Después de jugar C3, vamos a borrar nuestros colores. Toca jugar al negro y juega dama E7. Dama E7. El blanco lleva a cabo su plan, que es jugar D4, una jugada típica dentro de los sistemas italianos. El negro juega por D4. Y el blanco aquí es una jugada bastante fina. Juega E5. La idea de jugar E5 es un poco bastante clara. La idea es intentar recuperar o aprovechar un tiempo antes de comer en D4. D4 es una jugada que puedo hacer en cualquier momento. Sin embargo, el blanco está justamente intentando explotar la columna E que tiene bajo su dominio con la torre que estaba en F1 y amenazar el caballo de F6. Vamos a ver ahora cómo Greco se quita de la amenaza. Juega el negro, caballo G4. Hay que recordar que yo he mencionado en cápsulas anteriores que es sumamente incorrecto jugar las piezas hacia las orillas y jugar más de una vez la misma pieza durante la apertura. Sin embargo, hay casos claros como esta jugada en donde no es que sea obligatorio, simplemente es lo que demanda la posición. En este momento tengo que jugar caballo de G4. Tal vez no sea una jugada de centro, pero si no quito mi caballo me lo van a comer. Por eso he mencionado siempre que estos tres principios estratégicos y todas las ideas generales que tienen que ver con el desarrollo ideal y o incorrecto de una partida siempre van a depender de nuestra posición. Después de caballo G4, el blanco ahora sí va a capturar el peoncito de D4 y el negro captura en D4 con el caballo. Una jugada muy interesante de Greco. Blancas juegan caballo por D4 y la jugada obvia que pudiera haber un jugador principiante es decir, pues voy a capturar en alfil por D4. Sin embargo, Greco está consciente de que existen amenazas más profundas que la captura en D4 y va a jugar dama H4.
Podemos ver cómo dama h4 está dominando y se está complementando perfectamente con sus dos piezas menores, que es el caballo de g4 y el alfil de c5. Está amenazando varias cosas al mismo tiempo. Está amenazando el mate en h2, está amenazando el jaque en f2 y la captura en f2, y en cierta medida se está complementando a partir de la diagonal que va de a7 a g1 por medio del alfil negro. ¿Sale? Estamos viendo ahora cómo las amenazas del negro realmente son varias y el blanco tiene que defender. Claramente la amenaza más urgente es la defensa del mate en h2. Vamos a ver cómo el blanco se defiende de esa amenaza. Vamos a borrar los colores. El blanco regresa a su caballo f3. Pero quiero que en este momento se alcance a percibir cómo el caballo al regresarse está dejando otra debilidad, que es la diagonal que yo mencionaba hace un momento, ¿de acuerdo? Greco está bastante consciente de que el juego del blanco deja mucho que desear. A pesar de que en las primeras jugadas se desarrolló de forma correcta, las pequeñas imprecisiones hicieron que el negro pudiera cobrar ventaja de eso, ¿de acuerdo? Después de caballo f3, el blanco captura en f2 con la dama. Vamos a jugar dama por f2. Y esta posición es bastante famosa. Única jugada obligada, rey h1. Y el negro, que es Greco, va a rematar esta posición por medio de un esquema bastante común dentro del ajedrez. Dama g1, jugada obligada del blanco, que es la captura de la dama, pero quiero que se vea cómo, después de dejar débil la casilla f2, por medio de la jugada torre 1, tanto el alfil como la dama se están combinando para poder efectuar y concretar el jaque mate. Jugada del blanco, captura con la torre. Vamos a borrar los colores. El blanco juega torre por g1 y el negro remata. Da jaque mate en f2. Caballo f2. Y Greco gana. Es bastante curioso porque esta posición en particular se conoce como el mate del Greco, justamente en honor a Joachino. ¿De acuerdo? En este tipo de posiciones, el negro va a sacrificar su dama, pero en conjunción con el alfil y con el caballo permiten el remate. Ahora daremos paso a nuestra segunda miniatura del día de hoy. La segunda partida que vamos a ver el día de hoy es una partida del siglo XIX, jugada en el año 1852 en la ciudad de Berlín, jugada por uno de los grandes maestros de la historia que hemos abordado en cápsulas anteriores. Estoy hablando de Adolf Anderssen, considerado por algunos, aunque de forma no oficial ni formal, como el primer campeón internacional de la historia de ajedrez. Después de su torneo de Londres en 1851, donde Anderssen nos regaló la famosa partida inmortal, Anderssen reincide en 1852 protagonizando otra fascinante partida, conocida como The Evergreen Game o La Siempre Viva. Y esta partida, al igual que su antecesora, también fue una partida informal. Esta vez jugó contra Jean Dufresne, cuyo seudónimo era E.S. Freund. Era un periodista alemán que también se dedicaba en sus tiempos libres a ser novelista. Entre sus obras más famosas encontramos su manual Kleines Lehrbuch das Shakespeare, o más conocida como De a Kleine Dufresne, publicado en 1881. El pequeño Dufresne está considerado como la mejor obra teórica escrita hasta ese momento, puesto que Dufresne desarrolla temas como el movimiento de las piezas, la conceptualización del medio juego, que es un final en una partida de ajedrez, aunado a 130 partidas comentadas y una breve historia del ajedrez. Hay que puntualizar que muchos niños alemanes han aprendido a jugar ajedrez con base en este manual. Ahora vamos de lleno a la partida de Dufresne contra Anderssen. La partida continúa de la siguiente manera. Juegan blancas c4, negras c5, blancas kf3, caballo c6, alfil c4, alfil c5. Vemos cómo, históricamente, los esquemas de tipo abierto y específicamente en este caso la apertura italiana son conceptos tan antiguos que fueron en su momento los más comunes y los más famosos.
En este momento en el que le toca jugar al jugador de las blancas, va a proponer un gambito. Hemos visto en cápsulas anteriores cómo la idea del gambito es regalar o sacrificar un peón de flanco con la intención de desviar la atención de alguna pieza central o de algún peón central. En el caso, por ejemplo, del gambito de rey, en donde el blanco propone la jugada F4 para desviar al peón central de E5, en este momento la intención del blanco va a ser desviar la atención de una pieza central que es el alfil de C5 por medio del gambito en B4. Hay que recordar que para algunos jugadores la mejor forma de enfrentarse a un gambito es aceptándolo, y justamente bajo esta lógica Dufresne captura en B4 con su alfil. Blancas continúan con C3, ¿no? La intención, hay que recordar que ya lo mencioné antes, que la idea principal de los esquemas italianos siempre o casi siempre es desarrollar el peón de D2 hacia la casilla D4 con la intención de expandir su centro por medio de peones y que el alfil negro pierda otro tiempo al momento de hacerse para atrás. En esta posición particularmente el negro tiene diversas variantes. No voy a profundizar en ellas ahora. Sin embargo, tenemos alfil C5, tenemos alfil A5. En esta posición, Dufresne opta por jugar su alfil a A5. Se va para atrás, juega alfil A5. Juega el blanco, juega D4, sacrificando un segundo peón. La lógica detrás de este gambito es regalar dos peones para intentar yo desarrollarme de forma más eficaz y más rápida que el jugador de negras. En esta posición vamos a ver qué va a privilegiar más, si el desarrollo rápido de las blancas o la ventaja material por parte del jugador de negras. El negro vuelve a capturar en D4, come un segundo peón, E por D4, y el blanco casi termina su desarrollo jugando en roque corto. Después del roque corto, el negro juega D3, ¿no? Intentando regresar uno de los peones que ha capturado. Sin embargo, Andersen no opta por volver a capturar en esta casilla. Andersen intenta privilegiar, hay que recordar que Andersen era un jugador bastante romántico, en el sentido de que siempre intentó desarrollar la mayor cantidad de sus piezas para hacer ataques espectaculares y bastante ingeniosos. Entonces Andersen decide no capturar en D3 y mejor comenzar a desarrollar sus piezas para comenzar con un ataque concreto. En esta posición, el blanco va a jugar dama B3. La intención es bastante sencilla, es combinar la fuerza del alfil de C4 y el de la dama de B3 sobre la diagonal que va de A2 a G8, atacando principalmente el punto de F7. Hay que recordar que cuando los reyes no están enrocados, en el caso de las blancas, F2 se vuelve una de las casillas más débiles, y en el caso de las negras es la casilla F7. Entonces, Andersen, un poco consciente de este juego de debilidades y de fortalezas, coloca su dama en B3, evitando la captura en D3. Después de dama B3, el negro tiene claramente que defender el ataque sobre la casilla F7, sin embargo, Dufresne no lo hace de la mejor manera y juega dama F6. Dama F6, desde mi opinión, es una jugada bastante inferior, por dos razones principales. La primera de ellas tiene que ver con que dama F6 está estorbando el desarrollo idóneo del caballo de G8. Hay que recordar que dentro del desarrollo clásico hay piezas que corresponden a determinadas casillas, y el caballo de G8 va a corresponder específicamente a la casilla de F6. Cuando yo coloco a la dama en esa casilla, ya no le estoy permitiendo a mi caballo desarrollarse a su casilla ideal. La segunda razón por la cual este movimiento no es del todo correcto es porque he mencionado que las piezas pesadas, el caso de la dama y el caso de las torres, siempre van al último. En este momento no era obligatorio que yo colocara mi dama en F6 ni que defendiera la casilla F7 de esa manera. Por lo tanto, es una imprecisión. Después de dama F6, Andersen va a amenazar a la dama de F6 haciendo que pierda otro tiempo con la jugada E5. Nos damos cuenta después de la jugada E5 cómo el negro ya perdió dos tiempos, jugando dama F6 y posteriormente jugando dama G6. Juega dama G6 defendiendo a su dama del ataque del peón. El blanco juega torre 1, intentando dominar de cierta medida la columna semiabierta D. Después de torre 1, el negro juega caballo G7, desarrollando una pieza
¿no? Claramente ya no lo puedo desarrollar en su posición inicial ideal en F6. Entonces voy a jugarlo a E7, intentando contrarrestar en cierta medida los posibles ataques de la torre. Y el blanco aquí hace una jugada bastante interesante. Juega alfil A3. En este momento vemos como casi todas las piezas de las blancas están desarrolladas, están en sus posiciones ideales. En este caso, alfil A3 es una jugada bastante bonita. Yo he mencionado que no es recomendable en la apertura desarrollar mis piezas hacia los flancos. Alguien podría estar pensando, a la casilla 3 es una casilla de flanco. Sí, sí lo es. Sin embargo, los alfiles, igual que las torres y las damas, son piezas de largo alcance. Y al ser piezas de largo alcance, no necesariamente tienen que estar cerca o en las casillas en donde quiero atacar. Alfil A3 es muy dura, puesto que va a controlar toda la diagonal que va desde A3 hasta F8. Y hay que ver qué piezas de las negras está cerca de esa diagonal. Ah, pues ese rey negro. Entonces alfil A3 es una jugada bastante buena en ese sentido. No es un error colocar esa pieza en esa casilla. Después del alfil A3, vemos cómo realmente el sacrificio de los dos peones de desventaja que tengo en este momento, se están compensando, porque todas mis piezas están desarrolladas y están comenzando a atacar a las negras. Vamos a borrar los colores, vamos a ver cómo continúa la posición. Negras intentan regresar otro de los peones que capturaron, juegan B5, intentando desviar la atención y la presión de la casilla F7. El blanco tiene que comer, captura con dama, juega dama por B5. El negro juega torre B8. La dama juega A4, quitándose de la amenaza. El negro juega alfil B6, ¿no? Intentando colocar de la mejor manera posible el alfil de A5, que estaba totalmente inactivo. Probablemente esté pensando el negro que puede haber algún ataque sobre F2. Después del alfil B6, tengo que jugar al blanco, juega caballo BD2. Andersen sigue desarrollando sus piezas. En este caso la peor pieza era el caballo de B1, puesto que no había jugado, entonces intenta colocarlo en la mejor casilla posible. Negro juega alfil B7. Toca jugar al blanco, juega caballo E4. Nos damos cuenta cómo las amenazas poquito a poquito comienzan a hacerse evidentes. En esta posición, las piezas de las blancas están controlando diversas casillas. Tenemos la diagonal que va de A3 a F8, tenemos por parte del alfil que está en C4, tenemos la diagonal que va de A2 a G8, por parte del caballo que está en E4 tenemos la casilla F6, tenemos la casilla E6, tenemos un peón central que está evitando cualquier colocación posible de piezas en F6 y en D6, tenemos un caballo desarrollado, tenemos un rey enrocado. Vemos cómo el desarrollo de las blancas es muchísimo mejor y superior al juego de las negras. Después de caballo E4, el negro juega dama F5, juega dama F5, blancas capturan, ahora sí, hasta este momento recuperan uno de los peones que tenían de desventaja material, ¿no? Porque justamente el blanco después de capturar en D3 tiene la amenaza del caballo de E a D6 y dejando con ello la dama. Después del alfil D3, el negro juega. Ay, la manita. Juega dama H5, quitándose de la clavada, claramente. Después de dama H5, el blanco juega caballo F6. Vemos como en este momento Andersen ya va a rematar la posición. A partir de la buena colocación de sus piezas, el blanco decide sacrificar un caballo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la idea detrás no solamente es regalar un caballo por el simple hecho de regalarlo, sino después de la captura en F6, el blanco tiene libre la columna de E y detrás de ella está el rey negro. Entonces, claramente en este momento el sacrificio se avala y
Le toca jugar al negro y ver cómo va a defender esa amenaza. Después de caballo F6, jaque, buena jugada. El negro juega G por F6. El blanco recaptura con peón claramente, ahora sí dejando totalmente la columna abierta de E. El negro juega torre G8, intentando contragolpear en cierta medida, amenazando la captura en F3. El blanco no puede capturar porque claramente está el peón de G2 clavado por la torre de G8. Sin embargo, este contragolpe no es rotundo y no era necesario en esta posición. Hay que saber reconocer cuando ya nosotros tenemos cierto dominio básico del ajedrez, cuándo es momento de atacar, en qué momento puedo contragolpear, pero en qué momento también tengo que defender. En este momento el jugador de las negras de Fresne no tenía, la amenaza sobre F3 no es una amenaza realmente de fondo o una amenaza sumamente rotunda o demoledora. Entonces no es la forma correcta que tenía de defender. Probablemente hubiera sido mejor jugar su rey en otra forma, jugar otra pieza, pero no contragolpear en este momento. Después de torre G8, Andersen ignora totalmente la amenaza sobre F3 porque es una amenaza que no, reitero, que no es tan fuerte en este momento. Y va a jugar torre A de 1. Torre A de 1. Después de torre A de 1, el negro juega dama por F3, siguiendo con su ataque, pero obviando el sacrificio de las blancas. En este momento llegamos al remate de la partida, ¿no? Y vamos a ver cómo Andersen sacrifica otra de sus piezas. Juega torre por E7, jaque. Caballo por E7, aceptando el sacrificio de la torre, y vemos el brillante sacrificio de la dama. Dama por D7. Vemos ahora cómo la jugada de torre a la casilla D1 cobra sentido, porque después de mover al alfil que está en D3 voy a tener el dominio total de la columna. Después del sacrificio de la dama en D7, el negro va a capturar, luego juega al blanco, juega alfil F5, única jugada válida del negro en esta posición, juega rey E8, blancas alfil D7, jaque, y en este momento el rey negro puede abandonar en cualquiera de las dos posibles respuestas, tanto en D8 como F8 pierde automáticamente la partida y ya no hay diferencia alguna. Sin embargo, Dufresne se decanta por F8 y finalmente el remate en E7, alfil por E7, mate. Vemos como Andersen en esta partida nos regala otro ejemplo magistral del buen desarrollo de piezas y de cómo concretar este desarrollo de piezas y cómo se puede aprovechar el desarrollo incorrecto de mi rival. Ahora, para finalizar, vamos a la tercera partida de esta cápsula. Para finalizar, veremos una partida del siglo XX jugada en la ciudad de Francia, París, en 1913. Esta partida fue jugada por uno de los más grandes jugadores de ajedrez de todos los tiempos. Estoy hablando del jugador ruso-francés Alexander Alekhine, nacido el 3 de octubre de 1892 y fallecido el 24 de marzo de 1946. Él fue el cuarto campeón mundial y ha sido catalogado por muchísimos teóricos del ajedrez y por diversos historiadores también como uno de los jugadores más brillantes en toda la historia del ajedrez. Él retuvo por 17 años el campeonato del mundo y es el único jugador hasta la fecha que ha fallecido con el título en su poder. Alekhine ya desde temprana edad demostró que tenía muchísimo talento y realmente lo demostró en cada uno de los juegos brillantes que llevó a cabo. A los 22 años, Alekhine ya estaba entre los jugadores de élite y más fuertes del mundo. En la década de los años 20 ganó la mayoría de los torneos en donde jugó. En el año 1921, Alekhine abandonó la Rusia soviética y emigró a la ciudad de Francia, a la cual representaría después en diversos torneos. En 1917 se convirtió en el cuarto campeón del mundo al vencer en un match al jugador cubano José Raúl Capablanca. Alekhine es conocido por su estilo de ataque feroz e imaginativo, por sus diversas habilidades en torno a las combinaciones posicionales y sobre todo en los finales. Es considerado como un teórico del ajedrez, ya que en su momento produjo diversas innovaciones en diferentes áreas del ajedrez
y tan es así que incluso dio nombre a una de las defensas. También dio su nombre y su apellido a diversas variantes dentro de diversas aperturas y defensas. También compuso algunos estudios de finales. La brillantez de Alekhine realmente se extiende a diversos aspectos del tablero y también incluso más allá. Es conocido también por su destreza táctica y por su habilidad para crear combinaciones en situaciones bastante complejas. Sin embargo, Alekhine también se sentía bastante cómodo y llegó a ser superior en posiciones bastante tranquilas y sobre todo en finales de partida. Su influencia en la teoría sin duda es totalmente innegable. Repito, hay varias variantes, inclusive hay una defensa completa que lleva su nombre, que es la defensa Alekhine, la cual vamos a ver dentro de nuestro tablero. Juegan blancas E4 y caballo F6. Alekhine escribió más de 20 libros sobre ajedrez y en diversos de ellos abordan diferentes temas. Sin más, vamos a entrar de lleno a la partida de Alekhine. Ahora vamos al contenido de la última partida. Sin embargo, antes me gustaría hacer una aclaración y hacer énfasis en que el jugador de blancas lleva el nombre de Rodzinski y el jugador de negras es Alexander Alekhine. En este punto me gustaría hacer una pequeña aclaración. Si bien una de las voces más ocupadas para pronunciar el apellido de este jugador ruso-francés es Alexander Alekhine, he escuchado que en algunas ocasiones se le suele mencionar como Alexander Alekhine, e incluso he escuchado en algunas ocasiones que se puede pronunciar algo cercano como Alexander Alekhine. Sin embargo, para fines de esta cápsula, la pronunciación que utilizaré es Alexander Alekhine. Sin más, demos comienzo a la partida. Juegan blancas C4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Vemos cómo de nueva cuenta la idea del desarrollo clásico de piezas se sigue haciendo presente a partir de esquemas italianos. Juega negras D6 y el blanco juega C3. Como ya lo mencioné a lo largo de la cápsula, una de las ideas principales de los esquemas italianos es el control de la casilla D4 por medio de una expansión de peones centrales. Es por eso que C3 tiene justamente la intención de defender y de preparar el avance hacia D4. Después de C3, le toca jugar al negro, va a jugar alfil G4. La intención es restarle un posible defensor a la casilla D4, dejando clavado al caballo de F3. Después del alfil G4, blancas juegan dama B3. La intención es un poco obvia en este sentido. Voy a buscar un ataque en la casilla F7, recordando que cuando los reyes no están enrocados, en el caso de las negras es F7 y en el caso de las blancas la casilla F2 son casillas extremadamente débiles. Por eso tengo que tener mucho cuidado frente a los posibles ataques en esas casillas. Vamos a ver cómo Alekhine se defiende de la amenaza sobre F7. Después de dama B3 juego dama D7. A diferencia de la partida anterior, donde el jugador de negras juega la dama F6 para evitar un ataque en F7, Alekhine está bastante consciente del desarrollo natural de las piezas. Por eso no juega dama F6, va a defender la casilla por medio de la jugada dama D7. Dama D7, desarrollo la dama y, lo más importante, evito que mi caballo llegue a una mala posición, porque sigo dejando libre la casilla ideal de este caballo que es F6. Después de dama D7, juega el blanco caballo G5, intentando seguir el ataque sobre la casilla de F7. Sin embargo, a Alekhine no le preocupa, juega caballo H6. Yo he mencionado durante esta cápsula y durante cápsulas anteriores que en la medida de lo posible tenemos que evitar el juego de las piezas menores hacia los flancos, especialmente en el caso de los caballos. Sin embargo, en esta posición es necesario defender los ataques que están realizando las piezas blancas sobre la casilla de F7. Por eso el caballo en este momento sí se ve en cierta manera obligado a jugar H6 para la defensa del peón. Vamos a borrar los colores y después de caballo H6 toca jugar al blanco y juega alfil por F7. Alfil por F7 no parece en este momento una jugada bastante correcta,
por dos situaciones. La primera de ellas, he mencionado que en la apertura normalmente no solemos atacar de forma tan rápida ni tan contundente. Si bien en este momento las blancas tenían 3 piezas para atacar la casilla F7, estoy hablando del caso del caballo de G5, del alfil que estaba en C4 y de la dama que estaba en B3, cuando yo capturo en F7 estoy reduciendo la posibilidad de un ataque mucho más fuerte. Hay que recordar que en ajedrez muchísimas veces es mucho más fuerte la amenaza que la ejecución, y el blanco está haciendo caso omiso de esta pequeña regla. En segundo lugar, el blanco no está tomando en cuenta que la amenaza sobre F7 en este momento no está lista, y justamente omite el sentido de que antes de atacar tengo que acabar de desarrollar todas mis piezas, número 1. Y número 2, tengo que tener seguro a mi rey. El blanco no está cumpliendo con ninguna de estas condiciones, por eso el ataque sobre F7 realmente no va a prosperar. Vamos a ver cómo continúa Alekhine en la partida. Después de alfil por F7, la jugada lógica es caballo por F7. Toca jugar al blanco, recaptura en F7. El negro captura en F7. Y nos damos cuenta cómo realmente el ataque del blanco no fue un ataque en toda la extensión de la palabra. Nos damos cuenta que este es un error que se comete muchísimas veces a niveles principiantes. Antes de atacar, tengo que terminar mi desarrollo, número 1. Número 2, tengo que llevar la mayor cantidad de piezas al ataque. Y finalmente la apertura no es la fase ideal para comenzar un ataque, a menos que yo cumpla todas las condiciones anteriores que he mencionado. Desarrollo total de mis piezas, seguridad de mi rey y un centro estable. Y en este caso la posición no tenía ninguno de estos elementos, por eso fue un error capturar en F7. Y el segundo detalle que hay que tomar en cuenta es que cuando el blanco captura en F7 realmente ya no hay, me quedo sin piezas para el ataque. Entonces realmente la posición del blanco no prosperó y le concedió la iniciativa a las piezas negras. El blanco claramente no va a capturar en F7 porque llega a una posición bastante mala, así que como en B7, ganando un peón. Sin embargo, hay que tomar esta ganancia de peón entre comillas porque las piezas del blanco no se han desarrollado, a excepción de la dama que ya jugó muchísimas veces. Todas las demás piezas de las blancas no se han desarrollado. Entonces dama por B7 es una imprecisión. Después de dama por B7, el negro juega rey D7, buena jugada, sacrificando a la torre. Alekhine está bastante consciente de que la dama de B7 está amenazando a la torre de A8. Sin embargo, no le importa por una razón. Está suficientemente confiado en que el desarrollo de sus piezas va a ser muchísimo más, una ventaja más grande que la captura de la torre, y lo va a comprobar. Juegan las blancas, dama por A7, el blanco acepta comerse a la torre, ¿no? Que es una jugada bastante cuestionable en esta posición. El negro juega dama C4, amenazando mate en una sobre la casilla de 2. No nos damos cuenta cómo el rey blanco está totalmente encerrado a partir de las diagonales. No, la dama blanca está atacando esta diagonal y el alfil también está atacando la diagonal que va de H5 a D1 y por parte de la dama negra la diagonal que va de A6 a F1, ¿no? Amenazando el mate en la casilla de 2. El blanco tiene que defenderse. En esta posición, como ya lo mencioné, el blanco tiene que defender el mate en la casilla de 2 y lo hace por medio de la jugada F3. Alekhine está bastante consciente de la ventaja posicional que tiene sobre las piezas del blanco, es decir, está consciente de que a pesar de la desventaja material que, entre comillas, la desventaja material que posee, esta ventaja es entrecomillada, porque realmente los factores estratégicos de la posición son mucho más fuertes y mucho más potentes para poder comenzar un ataque. En esta posición le toca jugar a Alekhine. Alekhine sacrifica otra pieza menor, juega alfil por F3 y la idea es que después de alfil por F3 y que el blanco recapture en G por F3, va a dejar débil las casillas negras de la diagonal que va de E1 a H4 y esta diagonal va a poder ser dominada por el alfil que está en F8 por medio del plan alfil de este alfil F8 a E7 y una vez colocado en E7 voy a poder dominar la casilla H4. Ese es el plan de Alekhine. Vamos a ver qué es lo que sucede en la posición. Después de G por F3, el negro juega caballo D4,
otra vez amenazando el mate sobre la casilla de 2, ¿no? El blanco juega D3, una jugada bastante dudosa en esta posición. El blanco vuelve a capturar dama por D3, amenazando otra vez el mate sobre 2. El blanco captura en D4 y nos damos cuenta cómo a Alekhine realmente no le está importando en este momento ya los factores materiales de la posición, porque está bastante consciente que el poco desarrollo del blanco lo llevó a esta posición, a pesar de la gran cantidad de piezas que ha capturado y que tiene su ventaja, entre comillas, el jugador de las blancas. Las negras tienen un mejor ataque sobre el rey blanco, tienen una mejor coordinación con las 3 piezas que le quedan, particularmente 2, que es el alfil de F8 y la dama de D3. Y hay que recordar que el objetivo del ajedrez no es comer la mayor cantidad de piezas ni las piezas que valen más. El objetivo de cualquier partida de ajedrez es darle jaque mate al rival. Y Alekhine está bastante consciente de eso. Justamente por eso está poniendo los factores materiales que posee a su favor. Después de la captura del blanco, el negro hace la jugada obvia, que estaba planeando ya desde hace varias jugadas, que es el alfil de 7. El blanco se equivoca todavía más, el blanco está comiendo sin ponerse a pensar realmente sobre cuál es la urgencia de la posición, que es la defensa del rey blanco, y termina de equivocarse durante la partida comiendo un H8. En esta posición, Alekhine de remate que estaba preparando y juega alfil H4 mate. Nos damos cuenta cómo en esta partida particularmente el blanco jugó varias cosas mal. Intentó atacar cuando no debía, desarrolló mal sus piezas, cambió piezas cuando no debía, no entendió la naturaleza de la posición, a diferencia del negro que puso todos los factores materiales que tenía a su favor para poder combinarlos de la mejor manera posible y sobre todo aprovechar la mala colocación de la dama blanca y la falta de desarrollo de piezas del jugador de las blancas y sobre todo la mala posición del rey blanco que jamás se enrocó y nunca se puso seguro. Sin más, espero hayan disfrutado las partidas de la cápsula de hoy. No se pierdan la siguiente cápsula del Club de Ajedrez de Pilares de la Ciudad de México. Esperamos sus comentarios y nos vemos en la siguiente cápsula.